nació en aquella pieza. En el carril del Victorio, ahí nacieron casi todos mis hermanos y murieron también. Éramos 9 hermanos y un medio hermano, hijo del padre. Sí, con él éramos 10. 6 varones y 4 mujeres. Sí. A un costado del cielo va Barbarita la ollera, juntando arcilla silvestre, rasgando piedra y arena, juntando arcilla silvestre, rasgando piedra y arena. En una alita del cerro va Barbarita soltera, cantando coplas al viento, que vuelven risas sus penas, cantando coplas al viento, que vuelven risas sus penas. Lo único que me hace feliz de acordarme de todo lo que hice por la gente, de todas las cosas que traté de enseñarles. Barbarita ha hecho una revolución en la sociedad desde el punto en que ella se define también como artista. Siempre es la mujer con su tarea de hogar, con su tarea de familia y en fin. Y poder decir, yo estoy creando, estoy haciendo y armar un taller con otras personas para enseñarle, y eso creo que realmente ha sido muy fuerte. Hasta hace un tiempo la mujer no tenía como un valor. Entonces ella fue una de las personas que le dio valor a la mujer, al trabajo de la mujer. Única mujer con pantalones entonces. O sea, era una revolucionaria. Y para nosotros nos sorprendía ver una mujer con pantalones. Te hablo así, por ejemplo, yo tendría hace 61 años. Hace 60 años. Fue una mujer, como yo también digo, a veces iluminada, ¿no? Para poder, que alguien lo tenía que hacer. Y bueno, justo cayó en ella. Sí debe haber habido comentarios, sí, hoy los hay, que estamos en otro tiempo. Me imagino los comentarios de aquella época. Y bancarse y salir a las calles del pueblo y ser mirada y ser tildada, ¿no? Eso debe haber soportado. Yo decía que no me había casado, porque la mujer era una esclava del marido. Yo no quería ser esclava de ningún hombre. No. Yo no quería hacer cosas, aprender. Sí. No, pero así enamorarme perdidamente, no. Yo no tenía tiempo porque me dedicaba a hacer muchas cosas. Se preocupó mucho en dar sin una remuneración económica. Ella cuando se jubila, dice, bueno, tengo que hacer algo. Entonces se viene a Purmamarca, ya jubilada, y dice, bueno, ¿qué sé hacer? Y sé hacer esto. Vamos a enseñar a hacer esto. Ella reniega de que en la plaza se venden tantas cosas que vienen de afuera. Claro, es mucho más fácil, llegó el camión, lo compro y lo revendo. Ella quería que lo hicieran la gente del lugar. Entonces por eso creo que fue trascendiendo más que el resto, de que hacía lo mismo posiblemente que ella, porque vos viste que en el norte todos cantan, todos saben algo de arcilla, todos escriben una que otra copla. Pero posiblemente Barbarita lo hacía sin esperar nada, lo hacía simplemente porque tenía ganas de
de entregar lo que ella sabía. Además de ser una mujer multifacética, no solo ha enseñado lo que es la cerámica, todo lo poco, lo mucho que ella sabía, siempre lo transmitió, siempre. Y aún con la edad que tiene la preocupación ella siempre de que sigamos en esto, que sigamos preservando nuestra cultura, que no nos enajenemos de esto, que sigamos transmitiendo a nuestras generaciones. Una persona que es única. No hay gente como ella, muchas, ni tan virtuosa, tan querible como ella, con esas vinculaciones, con esa atracción hacia el arte, hacia la cultura. Ya no había que acercarse a ella para aprender algo. Siempre estaba para enseñar, para mostrarte. Cantaba, pintaba, recitaba, de todo. Cocinaba, a veces cocinaba. A mí desde chica me gustó el canto. Y los chicos no íbamos a las fiestas de los grandes, pero se escuchaba, como era lo único para carnaval se cantaba coplas. Entonces nosotros en las casas de estos escuchábamos las cajas, las cajas y el canto. Como sea que yo desde chica tengo el recuerdo de que escuchaba y las tonadas hasta las letras de algunas coplas. Cantaba, pero muy poco, porque era muy chica. Pero ya cuando fui más grande, ya me acordaba la tonada, como me acordaba, y le hacía a mis hermanas que me canten para yo poder cantar también, ¿no? La copla es el instrumento que más profundamente escarba el espíritu nuestro y nos permite expresar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras picardías, nuestros dolores. Es de todo, la copla nos permite expresar todo lo que podemos sentir. Encontrar acá en Jujuy una persona que estaba haciendo su propio libro de coplas era realmente un antes y un después, y fue exactamente así, porque después de eso empezaron, ¿no?, a como a escribir un poco más las coplas, como también a cantarlas un poco más, y eso creo que fue muy alentador para todos nosotros, que de alguna manera en cierto momento tuvimos mucha, podría decir, vergüenza de lo que nosotros éramos, como con nuestro canto ancestral, con nuestro canto colla y todo eso. Por ahí nosotros ya por raza, muchas cosas lo tenemos como propias nada más, digamos. Y después en el momento de ella, que esto ha haber pasado allá en la década del 40, 50, 60, hoy creo que es más práctico mostrarse, pero en ese momento haberse ella animado a salir y mostrar y recorrer los espacios, creo que le ha dado la posibilidad de que ella pudiera tener siempre muchos pasos más que los artistas que hemos ido, digamos, después surgiendo. Fíjate que triste avergonzarse de su propia cultura, porque eso es una cosa natural que han traído los españoles. Bueno, y después ya quedó, ya la gente comenzó a cantar, la gente ya de acá del lugar. En el pueblo se cantaba menos, y en el cerro, en tierra, esto, y se cantaba más.
se amanecían cantando. Mira, bueno, y entonces nosotros del día nos íbamos al cerro. Y desde ahí me empezó a gustar más la complacencia. Entonces, todos los años para el carnaval yo venía así para cantar, para salir. Ha sido una persona muy respetuosa y respetada, dibujante y todo. No sé, coplera también he hecho libros de copla. En sus libros mismos le he leído y dice lo que es ella. Me gusta la sinceridad. Tiene. Bueno, yo a modelar siempre me gustó. Desde chica jugaba modelado con la arcilla, porque acá hay muy buenas arcillas. Cuando fui a Jujuy, había una escuela de cerámica y ahí aprendí a modelar. Aprendí, mucho con arcilla, porque yo quería una vez que me jubile, como acá hay una arcilla muy buena, venir a modelar, enseñar a la gente, porque la gente no modelaba, nadie ya, ni mi abuela modelaba, fíjate. Para mí que supo trascender, realmente supo quién era. Era una colla, era como nosotros, y a través de ahí, de sus raíces, quiso que el mundo supiera o viera todo lo que ella se puede hacer o trascender a través de su cultura, con las cosas de acá, con las arcillas de acá, antes le llamaban barro, y bueno, y muchos decían, ay, ¿con quién trabaja con barro? ¿Por qué no? Y ella no se ha ido de aquí. Yo he vuelto después de como 30 años para aquí y recién he empezado a sentirme puro marqueño. Y el orgullo también de ser de una finca de aquí, Tunalito, donde toda mi familia, mis hermanos han crecido ahí, somos 10 hermanos. Ahora estamos todos desparramados, el único que queda ahí en el pago soy yo. Y eso es herencia que deja la transmisión que ella me ha dado, ese cariño y el amor por la tierra de uno. Gran pintora, no solamente gran cantante, gran ilustradora, culta, gran pintora, que tomaba los pinceles para expresar su pueblo, su casa. Aquí estoy llena, porque yo prefiero que me llamen los llenos los pintores. Me he dedicado mucho a la artesanía, más arte. Hay pintores que se dedican a pintar. Yo me he dedicado mucho a enseñar. La cueca que compuso mi hermano Domingo Ríos y mi mujer Rosa Araos, prima de Barbarita. Pequeñita, pollera de mi pueblo, como la miel tiene tu piel, dulzura de tu cerro, como la miel tiene tu piel, dulzura de tu cerro. Barbarita, criolla purmamarqueña, debes soñar al modelar con tus manos morenas. Debes soñar al modelar con tus manos morenas. Hay una mollerita en Purmamarca, vive solita, y en el vaivén de su pincel dibuja una coplita, y así nos das un poco más de tu alma, Barbarita.
Cantorcita, con tu caja chilena, en carnaval va tu cantar adornando la rueda. En carnaval va tu cantar adornando la rueda. Barbarita, tu casa solariega, genio y pasión de corazón a todo aquel que llega. Genio y pasión de corazón a todo aquel que llega. Hay una bollerita en Purmamarca, vive solita, y en el vaivén de su pincel dibuja una coplita, y así nos das un poco más de tu alma, Barbarita. Yo era muy sola, de chica he sido sola. ¿A dónde tiene la casa de su sobrino? Bueno, ahí había era una especie de corral, que mi abuelo ahí ataba las vacas. Porque entonces, en esa época, en Purmamarca, todas las familias, no había carnicería ni nada, todas las familias tenían su bajada de corderos, chivos, tenía caballos, pues toda cada familia tenía por lo menos 2 o 3 caballos. Ahí en ese lugar había unas plantas, unos arbustos grandes que formaban como una carpa, todo así cubierto, y abajo era como una especie de cueva, ¿no? Y había muchos conejitos, cuis había muchos. Y resulta de que yo me gustaba pero ir sola, porque los conejos cuando llaman, veían muchos chicos, así que yo me iba. Después de las 12, no sé qué me iba a ver los cuis. Y resulta de que me pasaba las horas, me tenían que ir a buscar. Primero no sabían a dónde yo iba. Y era que yo me iba a ver. Yo me metía ahí como una cueva bajo de esos arbustos grandes, me sentaba en una piedra y los cuicos los veían cómo pasaban y todo. Y para mí eso era un entretenimiento. Yo creo que Barbarita aprendió a vivir sola. Para lo cual tenés que tener una tranquilidad muy grande de espíritu, fundamentalmente. Y vivir solo acá no es fácil, por más que uno esté bien con uno mismo. Barbarita sí está bien con ella misma, porque ella puede estar tranquilamente con su casa llena, como en realidad pasa siempre, pero también puede estar sola cuando no hay nadie y disfrutar porque ella sabe vivir sola. Yo tengo mucha vida interior. Eso. Yo he vivido muchos años sola acá. Sola. ¿No? Así que me acostumbré. Yo creo que estar así, quizás sola, como le dicen, porque realmente no, yo creo que cuando todas las visitas se van, ella queda sola, y es real eso es, nosotros no nos podemos imaginar, porque normalmente cuando lo vamos a visitar seguro que hay 2 o 3 personas, pero ya cuando llega la noche yo creo que es otra cosa. Pero yo creo que a la mañana se levanta y para brindar de nuevo el corazón a la gente que llega a su casa, porque creo que no hay otra cosa. Y eso creo que la hace feliz, creo. Yo me siento libre. Me siento libre acá. No, me siento libre. Pero ya estando en Jujuy, en otra parte no. Pero acá sí, como lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero. Siempre yo, ¿no? Entonces, me siento libre. Ejemplo de mujer, ustedes lo habrán visto en su casa. Casa solariega. Muchísimas cosas aprendieron ahorita. Primero, lo que dije al comienzo, la riqueza interior. Y después, valorizar lo que uno mismo es en la vida. Y ser como es y
no pretender hacer nunca más de lo que uno puede llegar a ser. Mucha gente se queja que la vida le engañó. No, nosotros queremos engañar la vida. No, la vida es linda. No es todo tan triste. Hay que saberla vivir. La vida es triste y hermosa. Tiene perfume de rosas. Donde se encuentran espinas, también vuelan mariposas. Aquí está estollera, sin saber qué va a cantar. Aquí está estollera, sin saber qué va a cantar. En las manos tiene barro y en el alma tiene pan. En las manos tiene barro y en el alma